Imagínense esto, caminar por una calle medieval no era exactamente como en las películas románticas. Era crudo, visceral. Imaginen un olor fétido súper intenso flotando constantemente en el aire, residuos amontonados por todas partes. El fango bajo los pies no era simplemente barro, era una mezcla abrumadora de desechos diarios y pura supervivencia urbana. Y es que, claro, antes del confort moderno que todos damos por sentado, las primeras ciudades simplemente no tenían infraestructura sanitaria. Cero. La basura acumulada criaba un aire completamente corrupto. En lugares como Sevilla o Valladolid, la población enfermaba gravemente por los terribles miasmas, básicamente emanaciones tóxicas que nacían de la inmundicia que invadía todo el espacio público. De hecho, había una costumbre que hoy nos parecería una locura total, pero que dominaba la vida diaria. La gente literalmente vaciaba sus bacines nocturnos, sí, las basinicas, arrojando todo su contenido directamente por las ventanas hacia la calle. Un grito fuerte y repentino era la única advertencia para los desafortunados caminantes en la oscuridad. ¡Agua va! Obviamente, esta situación desesperada llevó a los primeros intentos de poner algo de orden. Llegamos al año 1350. El rey Eduardo III de Inglaterra decide intervenir y decreta que trabajadores especializados, conocidos como los rakers, debían recoger toda esta basura. Pero, ¿cuál fue su brillante solución? Pues arrojar todos esos desechos directamente al río Támesis. Y así llegamos a la primera economía circular. Reutilizar todo. A ver, lo que es verdaderamente fascinante de este periodo, y esto es una revelación sorprendente, es que la Edad Media practicaba el reciclaje por pura necesidad vital. Absolutamente nada sobraba. Todo, literalmente todo tenía un segundo propósito. Piensen en la famosa cocina pobre. El desperdicio orgánico en esa época prácticamente no existía. Eran unos maestros absolutos en aprovechar hasta la última migaja de comida. Se reutilizaba cada sobra y lo poquísimo que quedaba se usaba para alimentar al ganado doméstico. Y prepárense para esto porque incluso los desechos corporales tenían un inmenso valor productivo. Sí, la orina humana y los excrementos animales se recolectaban con muchísimo cuidado. ¿Para qué? Pues para acelerar la fermentación y curtir el cuero en los primeros talleres industriales. Imagínense el olor de esos lugares. Lo mismo pasaba con todo lo demás. La ropa vieja se heredaba y se transformaba repetidamente, generación tras generación. ¿Y el vidrio roto? Jamás terminaba tirado en el suelo. Se llevaba directamente a los hornos, se fundía y volvía a tomar forma. En ese entonces, nada era verdaderamente desechable. Pasamos al nacimiento del orden y los primeros intentos de control. A partir de los años 1200, la población urbana experimentó una explosión demográfica tremenda. Y claro, esta aglomeración de gente forzó a las autoridades a tomar medidas drásticas. Ya era imposible convivir con los residuos industriales tóxicos y malolientes. Fue en el año 1231 cuando vimos un cambio real. El emperador Federico II promulga las Constituciones de Melfi. Esto es súper importante porque representa el primer conjunto real de leyes sanitarias de la historia. Básicamente, obligaron a las curtiduras con todas sus emanaciones insoportables a salir de una vez por todas del centro urbano. Y luego tenemos el caso de la ciudad de Siena en 1296, que tomó un camino, digamos, bastante creativo. Establecieron una oficina de limpieza pública, pero con un método único. Contrataron a un trabajador que literalmente soltaba a una cerda y a sus lechones por las calles para que devoraran cualquier desecho comestible que encontrara. Pero claro, tener nueva infraestructura no garantizaba que la gente la usara bien. Miren lo que pasó en Friburgo. Se construyeron canales de agua limpia preciosos. Sin embargo, a pesar de que había prohibiciones súper estrictas, los ciudadanos empezaron a arrojar su basura directamente en estas aguas recién inauguradas. ¡Increíble! Al final, la ley del mínimo esfuerzo siempre dictaba el comportamiento, ¿no? Aunque por fin se habían designado vertederos oficiales fuera de las murallas de la ciudad, muchísima gente simplemente evitaba hacer el viaje. Les daba flojera. Preferían apilar montañas de inmundicia contra las casas de sus vecinos, formando muladares ilegales en espacios abandonados. Lo que nos lleva a la revolución de Puvel, el gran cambio. Demos un salto gigantesco en el tiempo hasta las bulliciosas calles de París en la década de 1880. Aquí es donde surge una figura visionaria, alguien que sentaría las bases definitivas de cómo manejamos los residuos hoy en día. Año 1884. Entra en escena Eugène Puvel. Como prefecto del Sena, este hombre tomó una decisión administrativa superaudaz y, sobre todo, obligatoria.
Absolutamente todos los edificios parisinos debían empezar a utilizar contenedores cerrados. El caos de tirar la basura abierta en las calles tenía que terminar. Pero el punto verdaderamente crucial aquí, su gran visión del futuro, fue que no exigió un solo contenedor. Exigió 3 depósitos específicos, uno para los residuos que se pudrían, otro para el papel y la tela, y un tercero, escuchen esto, exclusivamente para vidrio y conchas de ostras, un auténtico pionero del reciclaje moderno. Como se imaginarán, la prensa de la época reaccionó burlándose sin piedad de estas reglas que les parecían loquísimas. Pero, irónicamente, todo ese escarnio público terminó inmortalizando a este hombre. Su apellido se transformó súper rápido en la palabra oficial en francés para nombrar al bote de basura, la poubelle. Ahora hablemos de la innovación en el hogar y su uso cotidiano, porque este tremendo avance en las calles de París rápidamente buscó su lugar dentro de las casas. A principios del siglo XX, las mentes más creativas se enfocaron en mejorar la higiene de la cocina. El objetivo era claro, perfeccionar el cubo de basura doméstico. Y esto nos lleva a Lillian Gilbreth, una experta brillante en eficiencia, y además madre de 12 hijos. Se imaginarán que sabía un par de cosas sobre el trabajo en casa. Ella se dedicó a analizar meticulosamente cada movimiento corporal que se desperdiciaba al realizar las pesadas y tediosas labores de limpieza. Esa capacidad de observación tan aguda que tenía dio origen a una invención súper ingeniosa que todos conocemos, el bote de basura con pedal. Un mecanismo muy simple, pero que cambió la higiene del hogar para siempre, porque por primera vez permitía desechar los residuos sin tener que ensuciarse las manos. Avanzamos hasta 1950, la próspera era de la posguerra. Hasta ese momento, los contenedores de basura seguían siendo de metal pesado. Eran ruidosos, súper propensos a oxidarse. En fin, el mundo estaba más que listo para una actualización masiva de materiales. Fue entonces cuando el diseñador industrial Charles Harrison aceptó el reto. Él creó el primer bote de plástico con ruedas para la tienda Sears, y escuchen cómo probaron su asombrosa resistencia. Sometieron los prototipos a una prueba radical, los dejaron caer, literalmente, desde un avión en pleno vuelo, y sobrevivieron. Pero ojo, a pesar de esta increíble revolución del plástico para el interior de nuestras casas, el exterior demandaba otra cosa. Para manejar grandes volúmenes de basura, se sigue confiando en el acero galvanizado por inmersión. Sigue siendo el único material capaz de sobrevivir al mal clima implacable y a la corrosión en las calles. Para ir cerrando nuestro análisis de hoy, hablemos de los reflejos de nuestro consumo y el contraste histórico. Al recorrer todo este desarrollo, surge una verdad bastante impactante. Piensen que partimos de una urgencia medieval por reutilizar absolutamente cada fibra material, y terminamos desembocando en el asombroso y enorme volumen de nuestra cultura actual, que está totalmente orientada a lo desechable. Así que nos queda una reflexión ineludible. Observando el gigantesco rastro material que nosotros mismos dejamos a diario, ¿qué historia contará nuestra basura a los futuros arqueólogos? ¿Cómo les explicará la forma en que realmente vivimos hoy? Es un misterio que, sin darnos cuenta, enterramos día tras día.